Resolver la siguiente ecuación diferencial ordinaria mediante un factor integrante que la transforme en una ecuación diferencial ordinaria exacta. Ok, inicialmente debemos tener presente de que nos está indicando el ejercicio de que vamos a necesitar un factor integrante. Debemos hallarlo de tal manera de que la ecuación que tenemos aquí la transformemos en una ecuación diferencial ordinaria exacta. ¿Esto qué significa? Que la ecuación que tenemos entonces es una ecuación diferencial inexacta. Esta ecuación tiene la forma m de x, y por dx más n de x, y por dy igual 0. Esto implica que si nosotros queremos determinar o verificar si la ecuación diferencial es exacta, entonces debemos utilizar una regla o un criterio para determinar si la ecuación diferencial es exacta o no. Y el criterio es que una ecuación diferencial, recordemos por la teoría que una ecuación diferencial es exacta cuando las derivadas parciales de las funciones constituyentes de la ecuación diferencial son iguales. Es decir, que cuando nosotros derivamos parcialmente con respecto, en este caso, vamos a recordar que cuando nosotros derivamos parcialmente la función m con respecto a y, esto tiene que ser igual o se tiene que cumplir que esto es igual a la derivada parcial de la función n con respecto a x. Ahora bien, ¿quién es la función entonces m y la función n? La función m en este caso, para nuestro caso, entonces será la función que está acompañada con el diferencial de x. Y la función n es la expresión o la función que está acompañada por el diferencial de y. Luego entonces nosotros podemos realizar entonces las respectivas derivadas parciales. Ok, entonces indicamos aquí que esta sería m de x, y esta sería la función n de x, y. Entonces vamos a hallar las derivadas parciales. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Nos queda de la siguiente manera. Entonces, la derivada de m con respecto a y va a ser igual a ¿qué? Entonces, esto va a ser igual a la derivada de la función m, que en este caso sería 6xy. La vamos a derivar con respecto a y la variable x permanece constante. Por lo tanto, entonces, la derivada de esta expresión sería 6x. Ahora bien, derivamos a la función n con respecto a x. Entonces, la función n está conformada por la expresión 4y más 9x cuadrado. Por lo tanto, la derivada de n con respecto a x va a ser igual. Derivada de esta expresión con respecto a x, donde y permanece constante, y recordemos que la derivada de una constante es 0, por lo tanto, entonces, aquí tenemos que la derivada de 9x cuadrado sería igual a 18x, aplicando la regla de la potencia. ¿Cuál es esa regla? Recordemos que nosotros, si tenemos una función de la forma f de x igual x a la n, esto quiere decir que la derivada de f de x va a ser igual a ¿qué? A n por x a la n menos 1. Ahí está. ¿Ok? Que es lo que hemos aplicado para derivar parcialmente la función n con respecto a x, ya que y permanece constante. Ok, entonces observemos que esto significa que la derivada, para este caso, la derivada de m con respecto a y es diferente a la derivada de n con respecto a x. ¿Por qué? Porque los resultados son diferentes. Esto quiere decir
que 6x es muy diferente de 18x. Ahí tenemos. Por lo tanto, se hace necesario encontrar un factor integrante, como nos los indica el ejercicio, que nos permita transformar la ecuación diferencial dada en una ecuación diferencial exacta. Es decir, esta ecuación diferencial que nos está sugiriendo el problema que resolvamos es inexacta y por lo tanto debemos hallar un factor integrante, una expresión algebraica que nos permita transformar la ecuación dada en una ecuación diferencial exacta. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues entonces recurrimos a una expresión del factor integrante. Recordemos entonces que cuando nosotros vamos, tenemos dos expresiones, dos fórmulas para determinar el factor integrante. Entonces vamos a llamar esa expresión algebraica que nos va a servir como factor integrante. Entonces vamos a llamarla, si es con respecto a x, si la expresión algebraica que vamos a utilizar para hallar el factor integrante depende de x, entonces nosotros utilizamos esta expresión. Utilizamos que la derivada de parcial de la función m con respecto a y menos la derivada de parcial de la función n con respecto a x, eso va a estar dividido. Vamos a colocar esto bien. Vamos a escribirlo de una forma adecuada. Zx, es decir, la expresión algebraica que nos va a servir para calcular, va a estar, entonces va a ser igual a la derivada parcial de m con respecto a y menos la derivada parcial de la función n con respecto a x sobre la función n. Ahí tenemos. Y ahora, con respecto a y, si vamos a hallar una expresión algebraica que nos va a servir como factor integrante que dependa de y, entonces vamos a escribirla de la siguiente manera. Va a ser igual zy, va a ser igual a ¿qué? A la derivada parcial de n con respecto a x menos la derivada parcial de m con respecto a y sobre la función m. Entonces, una de esas dos expresiones nos va a servir para hallar nuestro factor integrante. Entonces, como nosotros ya conocemos las derivadas parciales de esas funciones, aquí las tenemos, entonces conviene utilizar o expresar, por conveniencia, conviene expresar por decirlo así, el término algebraico que vamos a utilizar para hallar el factor integrante, vamos a hallarlo con respecto a la variable y. Por lo tanto, entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Por conveniencia vamos a utilizar entonces la segunda fórmula. Vamos a hallar el factor integrante con una expresión algebraica que dependa de y. Entonces esto va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual. Vamos a reemplazar entonces la derivada de parcial de la función n con respecto a x. Entonces esto va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 18x. Entonces sería 18x menos la derivada parcial de m con respecto a y. Aquí está, sería 6x. ¿Sobre qué? Sobre la función m, pero la función m es aquella expresión que está acompañada o multiplicada por el diferencial de x, es decir, sería 6xy. Entonces, todo esto dividido sobre 6xy. ¿Esto a qué va a ser igual? Entonces hacemos la diferencia entre las dos expresiones que están en el numerador de esta expresión, de esta fracción algebraica. Entonces 18x menos 6x, esto es igual a 12x. 12x que va a estar dividido sobre 6xy. Esto significa entonces que simplificamos x y nos va a quedar la expresión en términos de y. Entonces 12 entre 6 nos va a quedar que eso es igual a 2. Entonces nos queda que zy es igual a 2 sobre y. Esta
expresión algebraica es la que nosotros vamos a utilizar para hallar nuestro factor integrante, que como habíamos dicho,